Bueno, comenzamos ahora con la resolución del ejercicio 3b. Este otro circuito en el cual ahora tenemos un generador de corriente y nos piden también calcular tensión, corriente y potencia de cada elemento del circuito. Yo ya lo copié acá. Recordemos que solamente se puede usar la ley de Ohm, la sustitución de fuentes y el agrupamiento de elementos del mismo tipo. Como veníamos ya explicando, lo primero que voy a hacer entonces es empezar a referenciar todas las variables eléctricas con las que yo voy a trabajar. El circuito es un circuito que está como medio quizás enmarañado, por decirlo de alguna forma. En una de esas, para poder interpretarlo mejor, a veces redibujándolo un poquito se puede ver mejor qué cosas están en serie con qué y qué cosas en paralelo con qué. Para lo cual quizás vamos a arrancar haciendo un esquema topológico del circuito que nos sirva para después poder redibujarlo de una forma mejor. Todo esto que tengo yo acá, vamos a marcar los nodos primero, perdón, los nodos principales. Todo esto que tengo yo acá, que estoy marcando en naranja, es todo un mismo nodo. Eso ya lo explicamos, ya lo vimos, ¿sí? Todo esto que estoy marcando en naranja es todo un mismo nodo. A ese nodo vamos a llamarlo nodo A, ¿sí? Así que yo vengo acá abajo y coloco acá mi nodo A. Recordemos que en el topológico los nodos son puntos. En el funcional los nodos son conjuntos conductores, ¿sí? Bien, vamos a usar otro color para marcar otro nodo principal. Otro nodo principal que yo veo que tengo es este que está acá. Nodos principales, volvemos a repetirlo, por si no lo recuerdan, son aquellos que unen 3 o más ramas, ¿sí? Por lo tanto, este es otro nodo principal. Vamos a llamarlo nodo B. Vamos a ir ahí abajo y vamos a poner entonces el nodo B. Y después tenemos otro nodo principal más, que sería este que vamos a marcar en celeste ahora. Este sería otro nodo principal. Vamos a llamarlo nodo C. Y lo vamos a poner en nuestro diagrama topológico que estamos construyendo por acá. Ahí. Nodo C. Ahora vamos a marcar las ramas. Las ramas son todos aquellos caminos que unen un nodo principal con otro. Vamos para eso. Vamos a usar este color. Tenemos acá una rama que está formada por el resistor R1. Esta que marco acá, ¿sí? En rosa. A esa rama vamos a llamarla rama 1. Recuerden que las ramas las identifico con R minúsculas, a las resistencias o resistores con R mayúsculas, ¿sí? Esa rama 1, ¿a quién une? Une al nodo A con el nodo B. Vamos a unir entonces nodo A con nodo B con una rama que en el diagrama topológico es una línea continua, ¿sí? ¿Qué otra rama tengo? Y tengo la rama formada por la resistencia R2, esta que está acá y que acabo de marcar en rojo. Vamos a llamarla rama 2, ¿sí? Que une también al nodo A con el nodo B. Así que tenemos por acá otra rama que es la rama 2 que une el nodo A con el nodo B. Más ramas. ¿Qué otras ramas tengo? Tengo una rama que une al nodo B con el nodo C que está formado por la resistencia 3. Vamos a llamarla rama 3. Entonces une al nodo B con el nodo C.
tenemos por acá nuestra rama 3. Y después tendríamos la resistencia R4 que forma otra rama 4, que está uniendo al nodo A con el C. Nodo A con el C. Rama 4. Y después una rama más, que es la formada solamente por la resistencia 5, que también une al nodo A con el nodo C. Entonces tenemos por acá otra rama que une al nodo A con el C, que es la rama 5. Bien. Bueno, ¿esto para qué lo estamos haciendo? Para quizás redibujar ese circuito y poder interpretar un poquito mejor cómo es que ese circuito funciona. Bien, entonces vamos a colocar la rama 1, que si miramos era un generador de corriente con una resistencia R1 en serie. Así que armamos la rama 1, generador de corriente E1 con una resistencia en serie. La resistencia en serie era la resistencia R1. Bien, ¿qué nodos tenía yo en los extremos de la rama 1? Lo veo ahí en el topológico. El nodo B y el nodo A. Bien, ¿hay alguna otra rama que une A con B? Sí, la rama 2. La rama 2 está formada por la resistencia R2. Bueno, entonces tenemos acá la resistencia R2 que está entre el nodo B y el nodo A. Bien, ¿qué más? A ver, tenemos ahora una rama 3 que va del nodo B al nodo C. La rama 3 está formada por la resistencia 3. Entonces, fíjense, tenemos la rama 3 que sería formada por la resistencia 3 que va del nodo B al nodo C. Esta sería mi resistencia 3. ¿Sí? Y después tengo dos ramas que se unen del nodo A al nodo C, que son la rama 4 y la rama 5 con sus respectivas resistencias, resistencia 4 y resistencia 5. Por lo tanto, vamos a extender acá abajo al nodo A y sabemos que tenemos del nodo C la rama 4 que está formada por la resistencia 4 que va de C a A y la rama 5 que también va del nodo C al nodo A y está formada, en este caso coinciden los nombres, por la resistencia R5. Bien, bueno, creo que ahí nos quedó el gráfico del mismo circuito de arriba, ¿sí? Redibujado, donde se puede observar un poco más fácilmente qué cosas pueden estar en paralelo, qué cosas en serie, ¿sí? Ahora vamos a indicar todas las referencias sobre este otro circuito redibujado, que quizás se entiende mejor. Vamos a indicar todas las referencias de las variables eléctricas con las que voy a trabajar. Bien, por lo tanto, esta resistencia va a estar atravesada por una corriente, que le indico en este sentido para que me dé positiva, porque coincide con la que genera el generador E1. Así que como cada rama está formada por un elemento resistivo único, a las corrientes esta vez no las voy a denominar por rama, sino que las voy a denominar por elemento directamente. Esta sería la corriente de la resistencia 1. Después, esta corriente, si se fijan, entra al nodo A. Por lo tanto, va a seguir siendo positiva saliendo del nodo A. Así que
saliendo del nodo A va a atravesar la corriente de la resistencia 2 hacia allá. Saliendo del nodo A voy a tener una corriente que va a atravesar a la resistencia 4 hacia allá. Y saliendo del nodo A voy a tener una corriente que va a atravesar a la resistencia 5 hacia allá. ¿Sí? Si se fijan, esas corrientes que van de A hacia el nodo B o de A hacia el nodo C, una vez que llegan al nodo C, las dos salen del nodo C, la corriente de resistencia 4 y corriente de resistencia 5 se van a unir, salen del nodo C y atraviesan la resistencia 3 como la corriente de resistencia 3. ¿Sí? Yo siempre justificando por qué pongo las flechas en ese sentido, buscando que de alguna manera, ya que tengo un generador solo, saber que me tendrían que dar positivo los valores de las corrientes, por eso las pongo en este sentido, y que me sirva un poco como verificación también del circuito. ¿Sí? El generador E1, recordemos, va a generar una corriente de generador E1 y E1 que va a ser hacia allá y que de alguna manera ya podemos saber va a ser igual a la corriente de la resistencia 1. Bien, una vez que identifiqué las variables de corriente con las que voy a trabajar, tengo que identificar las diferencias de potencial. Habíamos explicado que para que el signo numérico de cada caída de tensión coincida con el signo numérico de la corriente que la genera, las referencias tienen que apuntar en sentidos contrarios entre esa corriente y esa diferencia potencial. Por eso, la caída de tensión que se genera sobre R1, para que me coincida su signo con el de la corriente que la produce, la tengo que poner en sentido contrario al de la corriente I de R1. Lo mismo voy a hacer con la caída de tensión que se genera sobre la resistencia 2, la caída de tensión que se genera sobre la resistencia 4 y la caída de tensión que se genera sobre la resistencia 5 y la caída de tensión que se genera sobre la resistencia 3. ¿Sí? Ahora, el generador. El generador, para que me esté generando la corriente positiva en el sentido en el que lo indica, tiene que tener este punto de más potencial que este punto, que va a ser de menos potencial. Por lo tanto, para que la diferencia de potencial que genera este generador de corriente para generar esa corriente me dé positiva, yo la tendría que referenciar para este lado. Perdón. Bien, bueno, ahí ya identifiqué absolutamente todas las variables eléctricas con las que voy a trabajar. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que empezar a reducir mi circuito agrupando elementos o sustituyendo fuentes hasta llegar a un circuito simple, o sea, un circuito de un generador de corriente o tensión con una resistencia únicamente conectada a él. Bien, si ustedes se fijan, hay resistencias en serie y que estén directamente en serie con otra, todavía no. Algunos a veces se confunden y en este caso dicen, no, la R3 está en serie con la R4, o la R3 está en serie con la R2, o está en serie con la R5. No, no porque no forman un camino único. Entre la R3 y la R4 está el nodo C que divide corrientes. ¿Sí? Lo mismo entre la R3 y la R5. Entre la R3 y la R2 está el nodo B, que también divide corrientes. ¿Sí? No hay un camino único que yo pueda recorrer yendo de la R3 hasta la R2, o de la R3 hasta la R4, o de la R3 hasta la R5. Entonces, no veo por ahora que haya ningún tipo de resistencia en serie con otra. Por lo menos en términos simples. ¿Sí? ¿Y habrá en paralelo? Y para eso me tengo que fijar si hay resistencias o elementos que comparten los mismos dos nodos de conexión. Y si miramos, la resistencia 4 y la resistencia 5 están conectadas ambas, por un lado al nodo C y por otro lado al nodo A. Así que ahí sí tengo una resistencia paralela que la voy a sustituir. Sería todo este bloque que hay de acá para acá. Lo marco así, lo marco así
y a esto lo voy a llamar R, y valiéndome de que es una resistencia que hay entre dos nodos concretos y no hay nada más entre esos dos nodos, voy a decir que es la R, la resistencia equivalente que hay entre A y C. ¿Sí? Y la R entre A y C va a ser la R4 en paralelo con la R5. Bien, bueno, ahora redibujo el circuito. Vamos a redibujar el circuito acá abajo. Si yo me fijo, me queda el generador, me queda la resistencia R1 en serie con ese generador, tengo la resistencia R2, tengo la resistencia R3, este es mi nodo B, acá llego a mi nodo C, y del nodo C lo que ahora tengo es todo ese bloque que es la resistencia AC. ¿Sí? Bajo un poquito, me estoy quedando sin espacio. Y todo esto que tengo acá abajo, todo esto sería el nodo A. ¿Sí? Como este es el nodo B. Está claro ya el tema de los nodos, ¿no? Este C1. Bien. Vuelvo a colocar a este nuevo esquema las referencias de tensiones y corrientes. Las copio de arriba, las mantengo. Ya ahora no voy a cambiar de referencia. Las referencias, una vez que las establecí, las mantengo siempre las mismas para trabajar. Esta es la corriente de resistencia 1. Esta es la corriente que entrega el generador E1. La corriente de la resistencia 2. La corriente de la resistencia 3. Y fíjense que, bueno, ahora antes tenía la corriente de la resistencia 4 y tenía la corriente de la resistencia 5. Esas dos resistencias ahora desaparecieron porque están todas juntas, no las puedo diferenciar, metidas adentro de la resistencia AC. Entonces, de alguna manera, tengo que generar o tengo que referenciar una nueva corriente que es la que pasa por AC, que hasta ahora no figuraba, porque en realidad esta corriente, vamos a ver, está formada por las otras dos. Pero como no las puedo identificar, identifico una más general que sería la corriente en la resistencia AC. ¿Sí? Bien, una vez que puse las referencias de corriente, ahora vamos a colocar todas las referencias de tensión. Tenemos acá la diferencia de potencial en la resistencia 1, la diferencia de potencial con la que el generador E1 genera esa corriente constante, la diferencia de potencial sobre la resistencia 2, la diferencia de potencial sobre la resistencia 3 y la diferencia de potencial que ahora vamos a ver ahí sobre la resistencia AC. ¿Sí? Bien, ya trasladé todas las referencias, mi circuito ahora es este. Quiero seguir reduciéndolo. ¿Qué veo de nuevo? Tengo que volver a observar qué cosas están en serie, qué cosas están en paralelo. Primero miro los series. ¿Hay elementos en serie? Uy, sí, ahora sí. ¿Por qué? Porque ahora el nodo C ya es un nodo simple. Al reemplazar esas dos ramas donde estaban R4 y R5 por una sola equivalente, ahora esa sola equivalente sí me quedó en serie con R3. Ahora no hay división de corrientes. ¿Está bien? Entonces vamos a marcar de acá para allá otra resistencia equivalente. A esta resistencia equivalente vamos a llamarla R alfa, por darle un nombre. No
no me agrada ningún nombre que me viene a la cabeza tratando de indicar con nomenclatura qué es lo que agrupa esta R alfa. Así que le pongo R alfa. Y acá digo que la R alfa, ¿quién es? Es el serie entre R3 y RAC. Así que es R3 más RAC. Bien. Y dibujo el circuito equivalente que me queda. Vamos a dibujarlo acá al costado. Tenemos el generador de corriente en serie con el mismo la resistencia R1. Estos serían el nodo B, el nodo A. Tengo después entre el nodo B y el nodo A la resistencia R2. Y tengo entre el nodo B y el nodo A ahora alfa. ¿Sí? Vuelvo a trasladar acá todas las referencias. Primero las de corriente. ¿Y qué me encuentro? Que tengo acá la corriente de la resistencia 1, la sigo pudiendo diferenciar. La corriente de la resistencia 2. Tengo acá la corriente que genera el generador E1. ¿Y qué más tengo? Y ahora la corriente de resistencia 3 y la corriente de resistencia AC, podríamos decir que, a ver, ya antes podía decir que I de resistencia 3 es igual a la I de resistencia AC, porque están en serie. ¿Sí? Bueno, entonces puedo decir que acá, por R alfa, me circula para allá una I de R alfa, que también va a ser igual a esa resistencia, a esa corriente. Va a ser igual a I de R3 e igual a I de RAC. Esto también ya lo sé. ¿Sí? ¿Por qué lo sé? Y porque en realidad estoy sumando elementos en serie y todos están recorridos por la misma corriente, así que el valor de corriente que va a circular por la resistencia equivalente es el que pasaba por cada una de las resistencias individuales que sume en la rama. Bien, traslado las referencias de tensión. Tengo acá la diferencia de potencial que genera el generador E1. Tengo así acá, como había marcado, la diferencia de potencial sobre la resistencia R1, la caída de tensión sobre la resistencia R2 y la caída de tensión ahora sobre R alfa. Bien, bueno, tengo que seguir reduciendo. Quiero llegar a mi circuito simple, ¿sí? Y si me pongo a mirar elementos en serie ahora no tengo, porque R1 no está en serie con R2 y con R alfa, porque está el nodo A que divide corrientes, ¿sí? Por lo tanto no hay un camino único para ir desde R1 a R2 y desde R1 a R alfa, sino que bueno, se divide el camino ahí. ¿Está? Puedo optar por ir por uno o por el otro, así que no están en serie. Pero sí vuelvo a ver que ahora hay elementos que comparten el mismo par de nodos de conexión, que son R2 y R alfa. O sea, R2 y R alfa están en paralelo porque los dos están conectados al nodo A y al nodo B. Así que vamos a marcar otra vez una resistencia equivalente, que como es entre dos nodos, vamos a poder denominarla de acuerdo a los dos nodos sobre los que está conectada esta resistencia equivalente. Acá vamos a tener la resistencia AB. ¿Que quiénes van a ser? Van a ser R2 en paralelo con R alfa. De acá para acá. ¿Sí? Vamos a redibujar el circuito nuevamente. Acá me había olvidado de poner el nombre del
generador, es el generador E1. Vamos a redibujar nuevamente el circuito. Tenemos entonces el generador E1 de corriente en serie con la resistencia R1, conectados al nodo B y al nodo A. Bien, y después vemos que entre el nodo B y el nodo A ya directamente me aparece este nuevo bloque resistivo al que llamé RAB. ¿Sí? Este es el nodo A, este es el nodo B. Bien, traslado referencias de corrientes y de tensiones. Tenemos la corriente que entrega el generador E1. Tenemos la corriente que circula por la resistencia 1. ¿Sí? Y para RAB, ¿qué es lo que vamos a ver? Y que circula una corriente, vamos a llamarla I de RAB, que si miramos, RAB quedó ahora en serie con R1, por lo tanto esto va a ser igual a I de R1. Ya lo puedo poner, ¿sí? Y después las diferencias de potencial que se generan, las caídas de tensión en cada elemento resistivo y la diferencia de potencial que genera el generador. La que genera el generador la marcábamos hacia este lado, es BE1. Acá tendríamos la referencia de la caída de tensión sobre R1. Y acá tendríamos la referencia de la caída de tensión sobre RAB. ¿Sí? Bien, ¿puedo seguir agrupando? Y sí, puedo seguir agrupando. Vamos a marcar, acá tenemos un nodo, vamos a llamarlo nodo C. Decíamos que por lo que se ve, R1 está en serie con RB, así que vamos a dibujar nuestro generador de corriente, que está conectado al nodo B y está conectado al nodo C. ¿Está bien? Y después, ¿qué tenemos? Tenemos que entre el nodo C y el nodo B hay una rama formada por el serie entre R1 y RAB. Bueno, hay una rama entre el nodo B y el nodo C que está formada por R1 en serie con RAB. A esto vamos a llamarlo entonces RPC. Y sabemos que es igual al serie entre R1 y RAB, así que esto sería R1 más RAB. Bien, traslado las referencias de tensiones y corrientes. Si me fijo hacia acá, viene la corriente que genera el generador E1. Y si me fijo, como es un circuito simple, vamos a decir que por acá circula esa misma corriente. Circula por todo ese circuito porque es una rama única, es una malla cerrada, ¿sí? Y E1. Bien, y diferencias de potencial, vamos a referenciarlas. Tendríamos la que genera el propio generador, que es BE1, y tendríamos una caída de tensión que se genera debido a esta corriente en RBC. Bien, bueno, hasta acá ya reduje mi circuito al circuito equivalente simple que estaba buscando. Ya en todos los circuitos equivalentes referencié todas mis variables, las que se repetían o las que iban apareciendo nuevas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Desandar el camino. Desandarlo a través de los cálculos. Ir calculando desde el último circuito más simple todo lo que pueda e ir trasladando esos valores calculados al circuito anterior para ver, conociendo esos valores nuevos, qué es lo que puedo calcular en el circuito anterior. Y así voy a ir remontando un camino que me va a llevar a conocer todos los valores que no conocía desde un inicio. Bien,
Lo primero que vamos a hacer es calcular todas las resistencias equivalentes. Para eso vamos a subir. Vamos a ver, la primera resistencia equivalente es RAC. Vamos a ir a una página nueva. Y vamos a poner entonces acá RAC era igual a ¿qué? Vamos atrás y miramos. RAC era igual a R4 en paralelo con R5. R4 en paralelo con R5. ¿Sí? Entonces, resistencias paralelas, la inversa de la suma de las inversas. ¿De quiénes? De R4 y de R5. Así que ahora sustituyo por valores la inversa de la suma de las inversas y vamos a buscar los valores. A ver, ¿cuánto valían R4 y R5? R4 4 ohm y R5 8 ohm. 4 y 8 ohm. Entonces coloco acá 4 ohm y 8 ohm. Bien, acá directamente vamos a la calculadora. Si lo queremos hacer mentalmente, lo hacemos mentalmente. Yo, en lo particular, en general, más allá de que mentalmente me dé cuenta qué valor es, siempre voy a la calculadora porque uno a veces puede tener algún tipo de desliz mental, entre comillas. No estoy haciendo física, así que la calculadora es mi aliada. 0,25 Siemens es 1 sobre 4 ohm más 0,125 Siemens es 1 sobre 8 ohm. Si quieren, yo ya lo expliqué, puedo escribir esos Siemens en una unidad que los muestre mejor, como sería el milisiemens. Entonces tendría 250 milisiemens más 125 milisiemens. Bien, hacemos la suma de esto, me queda 1 sobre 375 milisiemens. Hago la inversa de esto. Recuerden ayudarse con la notación científica como explicamos cuando explicamos el ejercicio 3A. Y esto me termina dando 2,6 periódico ohms. Entonces esto es RAC. Lo ponemos acá, lo marcamos para tratar de encontrarlo rápido cuando lo necesitemos. Bien, bien. Resistencias equivalentes. Volvemos atrás. RAC. ¿A quién tengo que calcular después? A R alfa, que era R3 más RAC. R alfa, R3 más RAC. R alfa igual a R3 más RAC. Igual, a ver cuánto valía R3. RAC lo tenemos ahí arriba. R3 valía 2 ohm. Así que acá me quedaría 2 ohm más 2,6 ohm, porque lo tenemos ahí arriba, periódicos. ¿Sí? Esto me terminaría dando 4,6 periódico ohm. ¿Quién es este? R alfa. Bien, ¿qué otra resistencia equivalente tengo que calcular o necesito calcular? Necesito calcular RAB. RAB es R2 en paralelo con R alfa. RAB es R2 en paralelo con R alfa. Así que esto es la inversa de la suma de las inversas de R2 y R alfa. Sustituyo por los valores de cada una de esas dos resistencias. R2 tengo que ir a buscarla atrás. R2 me lo dice el enunciado, es 5 ohm.
Y R alfa lo tenemos ahí arriba, 4,6 periódico ohm. Así que esto, ahora hago esas inversas de abajo del denominador. Y acá tendría, ya lo escribo en milisiemens, 200 milisiemens más 4,6 periódico. Hacemos la inversa y nos da 214,3 milisiemens. 214,3 milisiemens. Fíjense lo importante acá de usar milisiemens. Perdón este arreglo que estoy haciendo de mi pulso malo. Lo importante de usar milisiemens acá y no Siemens. Si yo lo hubiese escrito en Siemens me quedaba 0,2 Siemens el primero, mucha diferencia no había, pero el segundo, si yo redondeo a dos decimales, me quedaba 0,21 Siemens. Fíjense que yo al usar milisiemens estoy mejorando la precisión porque estoy pudiendo, ¿sí? Inclusive podría poner más que 0,3 si decíamos de trabajar con dos decimales. Vamos a borrarlo esto. Lo que podemos poner ahí son dos decimales. Entonces, después de ese 4, lo que viene es un 2, un 8 y un 5. Por lo tanto, ese 5 es el que yo voy a sacar y voy a redondear el 8 porque era un 5. Así que me va a quedar 29. Más precisión todavía, ¿sí? Milisiemens. Esto es una buena precisión. Buscar que delante de la coma me queden algunos dígitos distintos de 0, que no me quede todo 0. Y una vez que logro eso, tomar dos decimales. Una buena precisión para no tener tanto error de cálculo. Entonces, RAB va a ser igual, y ahora hago la suma de esos dos valores. Tenemos 200 exponente a la menos 3, en la calculadora lo estoy haciendo, más 214,29 exponente a la menos 3. Acuérdense que lo estoy ingresando con notación científica para que la calculadora me trabaje directamente en unidad base. Y esto me da 414,29 milisiemens. 414,29 milisiemens. Hago la inversa y tenemos 2,41 ohm. ¿Sí? Esto es lo mismo entonces que RAB. Lo remarco para cuando lo necesitemos. Bien, RAB calculado. Seguimos, vamos atrás. ¿A quién tengo que calcular? Ahí tenemos RAB, R2 en paralelo con R alfa. Y después tengo que calcular RBC, que es R1 más RAB. RBC, entonces, R1 más RAB. R1 lo vamos a buscar al enunciado. R1 valía 2 ohm. Y RAB lo tenemos ahí arriba, 2,41 ohm. Por lo tanto, esto me da 4,41 ohm y es lo que estamos dando en llamar RBC. Bien, lo remarco. Así lo ubicamos fácil. Y ya calculé todas las resistencias equivalentes. Una vez que calculé todas las resistencias equivalentes, ahora sí estoy en condiciones de agarrar a este último circuito equivalente al que había llegado, que era mi circuito simple, y empezar a ver qué puedo hacer y qué puedo calcular. IE1. IE1 lo conozco. IE1 está allá arriba, es dato, vale 5 amperes. Es la corriente que entrega el generador. Vamos a marcarlo. IE1 es un valor conocido. ¿Sí? No tengo que calcular nada, es dato. Ahora, ¿qué más puedo calcular de acá? Acá tengo el otro IE1. Vamos a marcarlo para que no me maree.
¿Qué otro valor puedo calcular acá? Y tendría que poder calcular o la tensión con la cual el generador de corriente genera esta corriente IE1 o la caída de tensión sobre BC, o sea, B en RBC. ¿Puedo calcular esa B en RBC? Sí, porque conozco RBC, la acabo de calcular, y conozco IE1, que es dato. Así que vamos a calcular la caída de tensión en RBC, B en RBC. B en RBC. Lo ponemos por acá, B en RBC. Por ley de Ohm, entonces, ¿qué sería? Sería la resistencia BC por la corriente que la atraviesa, o sea, IE1. La resistencia BC la tenemos ahí arriba, es 4,41 ohm. IE1, si no me equivoco, eran 5 amperes, vamos a verificar por si acaso, no sea cosa que por no mirar, sí, arrastremos por un error que me haga tener que volver a grabar 2 horas de video. 5 amperes. Bien, voy a la calculadora, 4.41 por 5, esto me da 22,05 volt, porque es ohm por ampere. Esto entonces, ¿qué es? Es B en RBC. Ahora, veamos una cosita. Entre el nodo B y el nodo C, entonces tengo esta caída de tensión, la marco ahí. ¿Sí? Esta caída de tensión es la que acabamos de calcular. Tengo esa caída de tensión entre B y C. Y entre B y C está conectado el generador E1. Por lo tanto, es también esta tensión B1 igual a esa, porque están en paralelo. Tanto el generador de corriente como la resistencia BC están en paralelo. Entonces, la tensión en terminales del generador E1 es igual a la tensión sobre los terminales de RBC, que es la que acabo de calcular. Así que esto, aparte, puedo poner que es BE1. Lo marco. Otro par de valores que ya conozco. Me vuelvo a mi circuito. ¿Me queda algo en este último circuito al que había llegado equivalente para calcular? No, está todo marcado en verde. Traslado los valores conocidos o marco qué valores conozco en el circuito anterior entonces. ¿A quiénes conozco? Conozco a IE1, lo marco, lo tengo por acá. Conozco a BE1, lo tengo por acá. ¿Conozco algo más? No, no conozco nada más. ¿Sí? Pero puedo ver esto, formalizar esto que ya medio lo había marcado acá. Fíjense que tanto la corriente sobre R1 como la corriente sobre RAB van a ser iguales, yo lo había marcado ahí, pero van a ser iguales inclusive ¿a quién? A la corriente que entrega el generador, porque tanto R1 como RAB, que están en serie entre sí en este circuito, están en serie con el generador, están en serie con la salida del generador de corriente. Y el generador de corriente entrega una corriente IE1 igual a 5 amperes, porque la conozco, porque es dato, porque la tengo ahí marcada. Así que algo que sí puedo formalizar es el valor de I en R1 y el valor de I en RAB. Puedo poner ya formalmente que por estar en serie todos esos elementos, la corriente en R1 es igual a la corriente en RAB y esto es igual a la corriente que entrega el generador 1, que es de 5 amperes. Esto por propiedad eléctrica, ¿sí? Están todos en serie, todos tienen o son circulados por la misma corriente, porque no hay forma de que esa corriente se desvíe a ningún otro lado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien, ¿qué me está quedando por calcular en este circuito? Dos caídas de tensión, la caída de tensión en R1 y la caída de tensión en RAB. ¿Las puedo calcular? Sí, porque conozco tanto a RAB como a R1 y conozco las corrientes que las circulan. Así que vamos a calcular la caída de tensión en RAB primero. La caída de tensión en RAB por ley de Ohm va a ser la resistencia AB por la corriente en la resistencia AB. La resistencia AB
la habíamos calculado más arriba. Fíjense, está ahí 2,41. Así que ponemos acá 2,41 ohm y lo multiplicamos por la corriente en RAB, que está justo en el paso anterior, me da 5 amperes. Voy a la calculadora y digo 2,41 por 5 y me da 12,05. 12,05 volt, porque es amper por ohm. ¿Quién es esto? Esto es la caída de tensión en RAB. Bien. Muy bien. Y lo otro que quería calcular era la caída de tensión, decíamos, en R1, ya que conozco a R1, que es dato, y conozco a la corriente que circula por R1, que la indicamos ahí arriba y era la del generador. R1, vamos a ver qué valor tenía en el enunciado. R1 valía 2 ohm. Así que venimos acá y ponemos 2 ohm por I en R1 es 5 amperes. Así que acá tenemos 10 volt. Esto es la caída de tensión en R1. Bien, vamos al esquema, marcamos para que no nos quede nada pendiente, que es lo que ahora sí calculamos y conocemos también. Y tenemos que acabamos de calcular esta B en R1 y acabamos de calcular esta B en RAB. Bien, ¿queda algo en este esquema que yo pueda calcular? No. Bueno, paso al esquema anterior, entonces. Del esquema anterior, ¿qué es lo que ya conozco? Lo marco. Esta corriente que es dato, la caída de tensión del generador o la diferencia de potencial en realidad del generador, no es caída de tensión porque la genera él, la caída de tensión en R1, la corriente en R1, todo eso lo conozco. ¿Sí? ¿Conozco algo más? Y la verdad, así a simple vista yo diría, no conozco nada más. ¿Está? Pero podemos prestar un poquito de atención porque ¿qué es lo que cambia del esquema anterior a este? Lo que cambia es que la resistencia AB se abre en ese paralelo de resistencias entre R2 y R alfa. ¿Está bien? Y por lo tanto, esa resistencia AB está conectada entre el nodo A y el nodo B. Y por lo tanto, la caída de tensión en esa resistencia RAB es la diferencia de potencial que hay entre el nodo A y el nodo B. O sea, vamos a marcarla con un color diferenciado. Esta tensión, vamos a marcarla acá, que tengo yo acá, ¿quién es? Es la diferencia de potencial de A respecto de B. Y esa diferencia de potencial, ¿a quién es igual? A esa B en RAB que tengo yo ahí arriba. ¿Sí? Porque es la que cae en esa resistencia. Ahora, si yo esto lo traslado al esquema anterior, el nodo B lo tengo acá arriba, el nodo A lo tengo acá abajo, así que estaría hablando, trasladado a este esquema, de esta diferencia de potencial. La diferencia de potencial de A respecto de B. Entonces, esa diferencia de potencial, yo la tengo, la calculé, es la B en RAB. ¿Bien? O sea que yo a esta la tengo. Como lo puse acá. ¿Sí? Así que a esta la tengo. Ahora, todo lo que esté conectado entre esos dos nodos va a estar a esa diferencia de potencial. ¿Y quiénes están entre esos dos nodos? La resistencia 2 y la resistencia alfa. O sea que esta diferencia de potencial, B en R2, va a ser igual a esa B a B. Y esta otra, B en R alfa, va a ser igual a esa B a B también. Así que vamos a ir atrás y lo vamos a formalizar para que nos quede registrado. B en R2 es igual a B de R alfa, ya que están en paralelo,
y la tensión sobre ese paralelo es BAB. BAB, volvemos para atrás, ¿sí? BAB era B en RAB. Era la tensión de la resistencia que estaba conectada entre esos dos nodos de la resistencia equivalente, B de RAB. Y esto, ¿cuánto valía? B en RAB, lo tenemos ahí arriba, 12,05 volt. Bien, esto también lo sacamos por propiedad eléctrica. Así como la corriente en todos los elementos que están conectados en una rama serie es la misma para todos los elementos, lo hicimos valer acá, ¿sí? Todos los elementos que están en serie tienen la misma corriente, todos los elementos que están en paralelo tienen la misma tensión, y lo hacemos valer acá, ¿sí? Y ya obtuvimos dos nuevos valores. Bien, ¿qué nos está faltando calcular en este esquema que estamos acá? Nos están faltando calcular las corrientes sobre R2 y la corriente en R alfa, que ya habíamos visto que era igual a la corriente en la resistencia 3 y la corriente en la resistencia C, que son elementos ya del esquema que va a seguir a continuación. Vamos a calcular primero la corriente en R2. ¿La puedo calcular? Sí, porque conozco la B en R2 y conozco R2, que es dato. Entonces vamos a calcular la corriente en R2. Página nueva. La corriente en R2 va a ser igual a la caída de tensión sobre R2 dividido R2. La caída de tensión sobre R2 la buscamos, la tenemos que tener por ahí, la tenemos ahí, 12,05 volt. 12,05 volt sobre R2. R2, vamos al enunciado, era dato, R2 vale 5 ohm. 5 ohm. Hacemos la cuenta en la calculadora y esto nos da 2,41. ¿Qué? Volt dividido ohm, ampere. Bien, esto es la corriente en la resistencia 2. Lo tenemos ahí. Vamos al esquema. Lo marcamos que lo tenemos. Esta corriente la acabo de calcular. Bien, vamos a calcular entonces ahora todo esto. I de R alfa I de R alfa, que decíamos era igual, si nos fijamos, ¿por qué? Esa I de R alfa, ¿qué es? Es una I que viene para acá. Fíjense en el esquema anterior, ¿sí? I de R alfa vendría por acá. Por eso yo digo que se cumple esto. Porque si entra por ahí, pasa por toda esta rama serie para allá y pasa por RAC, así que es la I de RAC que marqué ahí, y pasa por toda esta rama para acá, ¿sí? I de R alfa. Así que es I de R3 también. Entonces es igual a I de R3 igual a I de RAC. ¿Y cómo la calculo? Como B de R alfa sobre R alfa. B de R alfa, vamos para atrás, la teníamos calculada ahí abajo, 12,05 volt. Dividido R alfa. R alfa las R las habíamos calculado por acá. R alfa la tenemos ahí, 4,6 ohm periódicos. Vamos a la calculadora. Y ponemos 12,05 dividido 4,6 periódico. Me da
2,58. 2,58 volt dividido ohm ampere. ¿Sí? Esto entonces es I de R alfa, que era igual a I en R3, que era igual a I en RAC. Bien, lo marco para cuando lo quiera buscar. Acá lo tengo. Muy bien, volvemos al esquema. Entonces, ya tenemos en este esquema marcado todo. Estábamos ya con un pie puesto en el esquema anterior, así que marcamos en el esquema anterior todo lo que conocemos. Conocemos BE1, que la calculamos. Conocemos IE1, que es dato. Conocemos I de R1, que ya la calculamos y la indicamos, al igual que la caída de tensión en R1. ¿Sí? Conocemos también la corriente en R2. Conocemos la caída de tensión en R2. Conocemos la corriente en R3, la acabamos de calcular. Conocemos la corriente en RAC, la acabamos de calcular. Bien, ¿qué me faltaría calcular por lo que veo en este circuito que no marqué en verde? La caída de tensión en R3 y la caída de tensión en RAC. ¿Las puedo calcular? Sí, porque conozco los valores de las dos resistencias y conozco los valores de las corrientes que circulan por ellas. Así que vamos directamente a calcular B en R3. B en R3. La I de ohm es directamente R3 por I en R3. Busco valores, R3 es dato, lo busco en el enunciado del problema. 2 ohm. I de R3 lo tengo ahí arriba, es lo último que calculé, 2,58 amperes. Voy a la calculadora y esto me da 5,16. ¿Qué cosa? Ohm por ampere, volt. Esto es B en R3. Lo marco para referenciar rápido si lo necesito. Me voy al esquema. Marco que eso ya lo conozco y lo calculé. Ya calculé esta B en R3. Y ahora vamos a calcular la B en RAC. Esta que estoy marcando ahora acá. B en RAC. B en RAC es RAC por la corriente en RAC. RAC lo buscamos donde lo habíamos calculado. RAC lo tenemos ahí, 2,6 ohm periódicos. 2,6 ohm periódicos por la corriente en RAC, que la tenemos ahí arriba, 2,58 amperes. Así que esto nos da 2,6 periódico por 2,58 me da 6,88. 6,88 ohm por ampere volt. Esto entonces es la caída de tensión en RAC. Lo marco ahí. Volvemos al esquema. Ya tenemos el esquema completo, todo calculado. Vamos al esquema anterior, que es el esquema inicial, porque recordemos que el inicial en realidad yo no había agrupado nada de ese esquema que me dio el ejercicio a este que vamos a pasar ahora. Es el mismo esquema, solo que redibujado, usando la herramienta del esquema topológico para tratar de interpretarlo un poquito mejor. ¿Está bien? Así que volvemos a este esquema y vamos a trasladar todos los valores que ya conocemos a este esquema, a marcarlos en verde. Conozco la tensión que genera el generador de corriente. Conozco la corriente, que es dato, que él mismo genera.
conozco la caída de tensión en la resistencia 1, conozco la corriente en la resistencia 1 que ya la calculé, conozco la corriente en la resistencia 2, conozco la caída de tensión en la resistencia 2, ¿sí? Conozco, que acabo de calcular, la corriente en la resistencia 3 y conozco la caída de tensión en la resistencia 3. ¿Conozco algo más? No, pero volvemos a tener una situación medio parecida a la que tuvimos hace un rato más atrás, que la vamos a volver a marcar. Cuando yo paso de un circuito equivalente a uno anterior y lo que ocurre ahí es que se abre una resistencia en paralelo, yo en general lo que voy a poder trasladar del anterior al siguiente es una diferencia de potencial. Yo tengo acá, ¿sí? Al nodo C. Y tengo acá al nodo A. Y tengo esta diferencia de potencial que calculé ahí, que es la diferencia de potencial sobre RAC. RAC es una resistencia que está conectada entre C y A. Por lo tanto, acá, lo marco acá así, tengo una diferencia de potencial de A respecto de C. ¿Cuánto vale esa diferencia de potencial de A respecto de C? Esa diferencia de potencial de A respecto de C vale lo que calculé como caída de tensión sobre RAC, porque son esos dos mismos nodos. O sea que si yo vengo acá arriba, ¿dónde tengo el nodo C y dónde tengo el nodo A? Acá tengo el nodo C, acá tengo el nodo A. O sea que la diferencia de potencial esa estaría acá. Y si me fijo, ¿quiénes están conectados entre el nodo C y el nodo A? R4 y R5. O sea que la caída de tensión en R4, esa B en R4, es igual a BAC. Y la caída de tensión en R5, esa B en R5, es igual a BAC. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los mismos nodos. Vamos a formalizar entonces en fórmulas, en expresiones, todo esto para que quede explicitado. Es parte de la explicación de la resolución del ejercicio. ¿Sí? Entonces, BAC es igual a B en RAC. B en RAC, que la calculé ahí arriba, entonces es lo que también voy a llamar BAC. Y esa BAC, decíamos, es, si se fijan, como veníamos diciendo, es la caída de tensión en R4, esta B en R4 y esta B en R5. Porque todas están entre este nodo y este nodo, que es el nodo A y el nodo C, y entre este nodo, que es el nodo C, y este nodo, que es el nodo A. Estamos hablando siempre de diferencias de potencial entre los mismos dos nodos. Entonces, igual a B en R4 e igual a B en R5. Y esto lo tenemos calculado ahí arriba. B en RAC era 6,88 volts. Bien. Esto por propiedad de igualdad de tensiones en los circuitos paralelos. ¿Sí? Lo remarco, ahí lo tenemos. ¿Qué nos estaría faltando calcular? Y ahora sí nos está faltando calcular muy poquito. Lo único que nos está faltando calcular son las corrientes que pasan por R4 y por R5. Vamos a calcular esta, I de R4. ¿Cómo la calculo? Por ley de Ohm. Tengo la caída de tensión en R4, tengo R4, calculo I en R4. Y en R4 entonces va a ser B en R4 sobre R4. B en R4 la acabo de calcular o la acabo de indicar ahí arriba, es 6,88 volt. Sobre R4. R4, vamos al enunciado, R4 vale 4 ohm.
Así que esto tenemos 6,88 dividido 4. Nos da 1,72 amperes, porque es volt dividido ohm. Esto es entonces la corriente en R4. Bien, y lo otro que ahora decimos también podemos calcular y que es lo que nos falta, aparte de las potencias que vendrán ahora después, es la corriente en R5, esta que está acá. Esa corriente, entonces conozco B en R5, conozco R5, vamos a calcular la corriente en R5. Corriente en R5 va a ser la caída de tensión sobre R5 dividido R5. La caída de tensión en R5, lo anotamos ahí arriba, vale 6,88 volt. Dividido R5 es 8 ohm. Vamos a la calculadora. 6,88 dividido 8 me da 0,86 volt dividido ohm ampere. Si quiero, digo que son 860 miliamperes, que es lo mismo. Corro la coma para atrás y lo normalizo en una unidad submúltiplo. Esto entonces es la corriente en R5. Lo remarco. Y ahí tendríamos entonces calculada también el valor de corriente que nos faltaba. Ya conocemos todo. Conocemos todo, lo único que nos faltaría ahora calcular es realmente las potencias. Vamos a calcularlas. ¿Sí? Las potencias de las 5 resistencias y del generador. Vamos a ponerlo todo en una nueva hoja, una nueva página. Entonces tenemos la potencia en R1, la potencia en R2, la potencia en R3, la potencia en R4, la potencia en R5 y la potencia del generador E1. La potencia en R1 va a ser la caída de tensión en R1 por la corriente en R1. Esto va a ser la caída de tensión en R2 por la corriente en R2. La caída de tensión en R3 por la corriente de R3. La caída de tensión en R4 por la corriente en R4. La caída de tensión en R5 por la corriente en R5 y por último la diferencia de potencial que genera este generador E1 por la corriente que entrega este generador E1. Bien, vamos a capturar datos para atrás. B en R1. B en R1. A ver, ¿dónde tenemos B en R1? B en R1, 10 volt. Corriente en R1. Corriente en R1, 5 amperes. Así que esto sería 5 por 10, 50 amperes por volt, watt. ¿Sí? Potencia de R1. Bien, caída de tensión en R2. Caída de tensión en R2
en la página anterior. Ahí abajo, 12,05. 12,05 volt por corriente en la resistencia 2. Corriente en la resistencia 2. Lo tenemos en la página siguiente, me parece. Corriente en la resistencia 2, 2,41 amperes. Hacemos el cálculo, 12,05 por 2,41. Esto nos da 29,04 watts, que sería la potencia en la resistencia 2. Caída de tensión en R3. Lo tenemos ahí, 5,16 volt. 5,16 volt por corriente en R3. Corriente en R3, 2,58 amperes. 2,58 amperes. Entonces tenemos 5,16 por 2,58. Esto me da 13,31. 13,31 watts. Esto es potencia de la resistencia 3. Bien, caída de tensión R4 ahora. Caída de tensión R4, 6,88 volt. Por corriente en R4. Por corriente en R4, 1,72 amperes. Vamos a la calculadora. 6,88 por 1,72. Esto me da 11,83 watts, que sería la potencia que se disipa en R4. Bien, caída de tensión en R5. Vamos para atrás, la buscamos. Caída de tensión en R5, 6,88, ahí está, 6,88. Por la corriente en R5. La corriente en R5 que es 0,86 amperes. Tenemos entonces 6,88 por 0,86. Esto me da 5,92 watts. 5,92 watts, que sería la potencia que disipa la resistencia R5. Y por último, la tensión que genera el generador E1. La tensión que genera el generador E1 lo tenemos en la página anterior. ¿Por dónde lo dejamos? Acá. 22,05 volt. 22,05 volt. Por la corriente que entrega, que era dato, porque es un generador de corriente. 5 amperes. 5 amperes. Vamos a la calculadora. Y tenemos entonces 22,05 por 5 amperes. Me da 110,25 watts. Es la potencia a la que está trabajando el generador E1. Es la cantidad de
energía por unidad de tiempo, la cantidad de joules por segundo que me está entregando ese generador al circuito. Y la cantidad de joules por segundo que me está entregando ese generador al circuito, esto lo puedo hacer como verificación, tiene que ser igual a la cantidad de joules por segundo que está consumiendo el circuito. ¿Qué es eso? Es la cantidad, es la suma de todas las potencias de todos los elementos del circuito. Así que eso sería igual a la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3 más la potencia en R4 más la potencia en R5. Vamos a trasladar los valores. Son 50 watts más 29,04 watts más 13,31 watts más 11,83 watts más 5,92 watts más 100, más nada, perdón. Entonces, P1 calculado como sumatoria de todas las potencias de consumo del circuito me estaría dando, vamos a la calculadora, 50 más 29,04 más 13,31 más 11,83 más 5,92. Esto me está dando 110,1. Fíjense que es, como decíamos, semejante a los 110,25 watts que habíamos calculado por otro camino, ¿sí? Así que se verifica que daría la impresión que todo está bien, ¿sí? Esa diferencia, recuerden que tiene que ver con el error de cálculo que uno introduce cuando va redondeando, cuando ese número redondeado lo multiplico, donde se multiplica ese error y demás. Bien, bueno, espero que les sirva, espero que se entienda y nos vemos en la próxima.